Y luego se viene la cuestión de la planeación, ¿no? Ya que tenemos bien identificada la información que existe, ahora vamos a saber cuál es la información que se necesita. Y ahora tenemos que agarrar, y ya que sabemos qué información se necesita, pues tenemos que empezar a ver cuántas personas vamos a requerir, qué materiales vamos a necesitar, en qué zonas los vamos a levantar, cómo los vamos a distribuir, a qué horas van a entrar, a qué horas van a salir, cómo vamos a pagar, qué materiales o qué equipamiento necesitan llevar. Entonces empezar a identificar todas esas necesidades para, ya que las tengamos identificadas, poder aterrizar en un programa de trabajo que nos ayude a tener un control sobre las actividades que vamos a estar realizando. Y entonces pues siempre es importante, por ejemplo, dentro de un programa tener y considerar la capacitación y organización de los estudios, ¿no? A nosotros siempre nos ha gustado que cuando vamos a salir a hacer estudios podamos tener una capacitación y hacer algunas pruebas piloto con todas las personas o el personal que va a estar apoyando. ¿Para qué? Para que puedan ir sacando las dudas en el momento y a la hora de estar haciendo los estudios en estos pilotajes, para que a la hora de que ya se enfrenten a la realidad vayan con la menor cantidad de dudas y puedan avanzar de una manera más fluida y puedan ser menos los problemas que nos podamos ir enfrentando durante el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces es sumamente importante tener estas capacitaciones. Nosotros, o el tip que yo les pudiera dar en esta parte, pues es que justamente las capacitaciones se lleven in situ, ¿no? Siempre es bueno y importante que las personas, y para nosotros mismos, para el levantamiento de la información, conozcan los formatos, sepan cómo funcionan, sepan cómo se tienen que llenar, o si vamos a hacer a lo mejor algunas estrategias de levantar datos con voz, o a lo mejor videos, o a lo mejor alguna otra manera distinta del levantamiento de datos para evitar ciertos comportamientos o ciertos problemas, pues bueno, cómo la vamos a levantar de manera homogénea todos, ¿no? ¿Para qué? Para que al rato no tengamos información de mole, chile y pozole, ¿no? Sino que todo esté homologado y todo tenga la misma secuencia, ¿no? Derivado de eso, bueno, ya teniendo los mismos datos y haciendo el mismo levantamiento, también es importante que conozcan las bases de datos donde se va a vaciar los datos y de qué manera se va a hacer el vaciado de datos. ¿Para qué? Para que de la misma forma, si tú quieres realizar un análisis en una tabla de Excel o en cualquier otra software que pudieras estar utilizando, bueno, lo puedas hacer de manera sencilla y no tengas que hacer una limpieza de la base de datos, que muchas veces es lo que quita más tiempo, ¿no? Entonces ponernos de acuerdo en esas cuestiones ayuda mucho a reducir los tiempos de procesamiento, análisis y desarrollo de la información, ¿no? Entonces esa es una parte importante que tenemos que ir previendo, y la otra es el dónde nos vamos a colocar, cómo nos vamos a colocar, que las cuadrillas se conozcan, quién va a ser el coordinador de las cuadrillas. Es recomendable que siempre consideremos las cuadrillas y una persona que coordine, para que esa persona que coordine pueda estar dando rondines, y en caso de que alguno de nuestros trabajadores o de nuestras personas que nos están dando el soporte para el levantamiento de los estudios tenga la necesidad de ir al baño, o tenga la necesidad de comprar algo, o tenga que ir a la farmacia, o cualquier cosa que pudiera ser con relación a lo mejor que se tiene que ausentar, siempre tengamos una persona que pueda cubrir ese lugar y no haya una afectación al levantamiento de los estudios, ¿no? Entonces yo recomiendo que sea una persona de supervisión por cada 8 personas que van a estar operativamente levantando los estudios. Sin embargo, pues ya podrán ustedes ir generando sus criterios para ver de qué manera les funciona mejor, ¿no? De igual forma, siempre hay que considerar cómo vamos a hacer los horarios, ¿no? Generalmente muchos de los estudios que hemos estado platicando, mencionando, se tienen que desarrollar de 12 a 16 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la división del trabajo? ¿Cómo vamos a hacer los horarios o las cuadrillas? ¿Cómo las vamos a distribuir? ¿Por qué? Porque necesitamos que se esté trabajando
de continuo las 16 horas, ¿no? Entonces hay que tener bien claro quién y cómo y cuándo van a estar qué personas trabajando. De igual manera, pues ya que estás en campo vas a empezar a encontrar comportamientos que te van a ir indicando y te van a ir ayudando a hacer reajustes a lo que tenías planeado, ¿no? Por ejemplo, una cuestión en transporte público que es muy común, ¿no? Tenemos una ruta que se divide en varios itinerarios, entonces a lo mejor es una ruta, por llamar la ruta verde, y se divide en 4 itinerarios, entonces tú los tienes considerados como verde 1, verde 2, verde 3, verde 4, y vas a pensar que cada una tiene asignado un número de unidades que van a estar trabajando, pero ya en campo te vas a dar cuenta que en ciertos horarios la verde 1 trae unidades que a lo mejor habías captado otro día en la verde 2, y la verde 3 va a traer unidades de la verde 1, y ese comportamiento se llama enrolamiento. Entonces, debido al enrolamiento que se está teniendo en las rutas, pues muchas veces vas a tener que generar 2 estudios en distintos días para poder entender qué está pasando y qué días o cómo se está haciendo el enrolamiento de los distintos servicios de transporte que estamos teniendo en nuestras ciudades, ¿no? Entonces eso es como una particularidad que no siempre sucede, pero hay que tener presente a la hora de levantar los estudios, ¿no? Y bueno, ya de ahí, derivado de eso, pues vamos a definir los puntos donde vamos a levantar los estudios, cuántos puntos van a ser, por qué van a ser esa cantidad de puntos. Por ejemplo, para un caso de un levantamiento de frecuencia de paso y ocupación visual, pues bueno, ¿qué rutas vamos a levantar? ¿En qué puntos pasan esas rutas? ¿O qué zona es la que vamos a estudiar para poder empezar a determinar qué puntos, y derivado de los puntos, pues ver si corre norte-sur, sur-norte, o si vamos a tener que tener las cuadrillas diferenciadas porque es una vialidad de un solo sentido y entonces pasan en calles paralelas, o empezar a identificar bien a detalle cuáles son nuestras necesidades dependiendo de la operación de lo que vamos a estudiar, ¿no? También tener bien presente a qué hora empiezan a operar, a qué horas dejan de operar, cuáles son los derroteros que existen o los itinerarios que existen, para poder identificar si a lo mejor se están prestando servicios que no tenemos registrados dentro de nuestro registro, dentro de la información que nosotros recabamos. Entonces toda esa información es bastante importante, igual para la cuestión de despachos y cierres de circuito, ¿no? Empezar a identificar qué tipos de unidades tenemos. Sería súper valioso el poder identificar a lo mejor el año de cada una de las unidades, que eso es bastante complejo y lo tendrías que trabajar desde otra información que a lo mejor la autoridad te puede compartir. El tener bien presente que es importante muchas veces levantar no solo el número económico de las unidades, sino las placas, porque las placas pues tienen una relación directa con un número de concesión. Entonces, si quieres trabajar con relación a cuestión de concesiones, pues es importante que levantes la placa, ¿no? Muchas veces los números económicos pues no corresponden o no los da la autoridad. Entonces hay que tener bien identificado todas esas cuestiones que pudieran estar teniendo una afectación a nuestros levantamientos, y a lo mejor si no levantamos las placas pues va a haber un segundo ejercicio en el cual vamos a tener que salir porque no levantamos la información de manera completa, y eso va a alargar nuestro proceso, va a generar un costo extra y nos va a perjudicar en el desarrollo del proyecto, ¿no? Y luego pues hay que tener justamente esta parte del procesamiento de la información, que una es el llenado de todas las bases de datos para empezar a generar los números mágicos de los que hemos venido hablando, pero por otro lado también está la parte que hemos venido comentando de sentarte con las personas que estuvieron haciendo los estudios y que te empiecen a contar qué identificaron operativamente en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha de la información que ellos pudieron haber captado por haber estado las 16 horas levantando el estudio, o las 8 o las 4 horas durante los periodos que tuviste, pues seguramente es información que tú desconoces y que va a poder ayudar a complementar de una manera pues más precisa todas aquellas propuestas que pudieran estarse derivando de los estudios, ¿no? Entonces, pues a lo mejor como
comentaba, ¿no? Pues la gente se dio cuenta de que existen enrolamientos en tales rutas, ¿no? Entonces ya tendrás que tener bien presente qué está pasando en esas rutas, ¿no? O a lo mejor hay rutas que ya no están prestando el servicio, que llega a suceder, ¿no? Entonces, ¿por qué ya no están prestando el servicio, ¿no? O a lo mejor encuentras que hay más unidades de las que están concesionadas, o a lo mejor empiezas a identificar que hay unidades que traen placas particulares, o hay unidades que traen placas federales, o hay unidades que traen placas de taxi cuando el servicio es de transporte colectivo, ¿no? Entonces empiezas a identificar distintas problemáticas que están presentes ahorita en cuestiones de transporte público, porque es más o menos lo que estamos platicando. Y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y luego ya después del procesamiento de la información, pues vas a empezar a hacer la elaboración de las bases de datos, el análisis de la información y la elaboración de reporte con los resultados encontrados. Siempre es importante tener un índice de qué es lo que tú esperas que se vaya a entregar después de la realización de los estudios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alcances del estudio y cuáles son los entregables del estudio? Siempre es importante definir de qué manera vas a entregar los formatos, cómo los vas a entregar, cuántos juegos, qué tanto vas a tener que procesar la información, si vas a necesitar generar un diagnóstico, si a lo mejor no nada más es el diagnóstico, sino también ya empezar a tirar el lápiz relacionado con estrategias, a lo mejor con acciones precisas, a lo mejor vas a tener que generar un análisis costo-beneficio porque en algún momento vas a tener que bajar dinero, o en caso, dependiendo también los montos que sean, pues a lo mejor pues si va a ser una licitación, si va a ser una adjudicación directa, si va a ser una invitación restringida, si a lo mejor pues tienes que ver cuestiones como si vas a hacer análisis costo-beneficio o análisis costo-eficiencia, o con una ficha técnica te da para poder acceder a los recursos, que son cuestiones que vamos a encontrar dentro de todas las leyes y todas las normativas que vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley de egresos viene el monto con el cual tú vas a poder hacer una adjudicación directa o alguna adjudicación mediante licitación o mediante invitación restringida. Entonces tú vas a hacer a lo mejor el presupuesto derivado de toda esta planeación y vas a poder saber pues cuál va a ser el proceso que tendría que pasar tus estudios para poder avanzar, ¿no? En caso de que los estudios los estés o los quieras ofrecer a alguna dependencia de gobierno, ¿no? Ya si es a lo mejor alguna iniciativa privada, pues tendrá que ser distinto el proceso. Ya si es una ONG o una asociación civil, pues de igual forma tendrá que ser distinto el proceso, ¿no? Pero siempre hay que tener bien claros cuáles son estos entregables que vamos a tener, y con relación a toda esta planificación que ya vimos, empezar a tirar números para empezar a identificar los costos y poder saber pues cuánto nos va a salir, y dependiendo del cuánto vaya a salir o cuánto vaya a costar, pues empezar a pensar en pues cómo vamos a acceder al recurso, ¿no? Y luego, para iniciar con la planeación de los estudios que realizaremos, es importante preguntarnos qué información requerimos, que es todo lo que hemos venido platicando, y qué formatos o instrumentos o aplicaciones se utilizarán. Y a partir del tipo de estudio se determinarán los puntos, turnos, horas, zonas o recorridos y formatos, ¿no? Entonces es bien importante siempre tener presente la información que requerimos y qué formatos o qué herramientas existen para que podamos empezar a hacer estos levantamientos, ¿no? Entonces en la sesión número 1 vimos que traía yo un radar de velocidades, vimos que traía algunos contadores, les mostré una aplicación que es el Counter más en el celular, vimos que existen aplicaciones como Movidata, y entonces ahí hay que empezar a ver cuál es el campo que tenemos y qué herramientas existen disponibles para a lo mejor facilitar el que podamos desarrollar el trabajo y empezar a identificar y a buscar. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones de traqueo que solo existen para equipos que tengan como sistema operativo Android, ¿no?
Entonces, pues vamos a tener que buscar, si a lo mejor tenemos que hacer levantamientos con ese tipo de aplicaciones, pues que el personal que tenemos tengan equipos tipo, que tengan procesador Android, o conseguir los equipos que tengan Android para que puedan desarrollar las actividades, ¿no? A lo mejor también nos va a pasar que con iOS, ¿no? Pues entonces vamos a tener que buscar la manera en la cual los equipos que tengamos pues puedan trabajar con los softwares adecuados para poder levantar la información, ¿no? Entonces pues tenemos una gama distintas de aplicaciones que nos pueden ayudar a realizar nuestras actividades, ¿no? También hay actividades, por ejemplo, aplicaciones, por ejemplo, para medir los decibeles generados por el ruido en las ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? ¿De qué manera lo vamos a estar utilizando? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuvimos en Puebla, tuve la posibilidad y la fortuna de sentarme con un grupo de académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tenían instrumentos que nos ayudaban a medir cuestiones de isla de calor, ¿no? Entonces, a lo mejor no todo se encuentra como en aplicaciones, pero puedes acercarte a instituciones que te pudieran estar prestando, o pudieras estar generando a lo mejor un convenio para poder hacer uso de sus dispositivos y poder generar mayor número o cantidad de información relacionada con el interés que tenemos, ¿no? Entonces, hay otros grupos o asociaciones civiles, como lo veíamos ayer, que generan herramientas, que por ejemplo alguna vez tuve el gusto de trabajar o conocer a algunos en Monterrey que tenían que ver con arbolado urbano, ¿no? Y te enseñaban a medir ciertas cuestiones relacionadas con el arbolado urbano, como era la edad, el grosor, qué tipo, qué características, y a lo mejor ese árbol en un futuro pudiera estar generando daños a las banquetas o algunas instalaciones de servicios públicos hidráulicos o eléctricos. Entonces, también hay que buscar y acercarnos con algunas metodologías o con algunos desarrollos que ya existen, ¿no? Y también, como lo platicábamos, pues también a lo mejor necesitamos revisar los índices de congestionamiento. También hay empresas que tienen información que a lo mejor no es abierta, pero pues puedes llegar a convenir el poder trabajar en conjunto y en generar pues estrategias y generar proyectos aún más robustos del que estamos pensando, si vamos sumando a lo mejor intereses distintos que pudieran abonar a que esto avance y se genere más grande, ¿no? Y entonces, dentro de la capacitación, la finalidad es poder comunicar el objetivo del estudio y explicar cómo funcionan las aplicaciones, formatos o materiales a utilizar, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante precisos y bastante claros con nuestras capacitaciones. Yo generalmente me gusta que las capacitaciones sean de manera teórica un día y práctica el otro día, para que podamos avanzar y se puedan ir solventando estas dudas, ¿no? Y por lo menos una semana debe de ser de corrido de capacitación para los distintos estudios que se van a estar realizando, para cuando ya se salgan a enfrentar, pues empecemos a ver de qué manera vamos a poder reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? Me acuerdo mucho de la última capacitación que tuvimos. Los chavos estaban tomando fotografías y haciendo levantamientos, y algunas personas les echaron a la patrulla y la patrulla ya se los iba a llevar, ¿no? Entonces ahí pudimos poner a prueba nuestro protocolo de actuación. Inmediatamente llegó personal del que trabaja ahí con nosotros, pudo liberar a los chavos y ya no hubo ningún problema, ¿no? Entonces esa parte de poder implementar o poder ver en acción todo lo que hemos planeado nos va a ayudar a desarrollar mejor nuestro trabajo. También es importante mencionar que dentro de estas capacitaciones pues siempre es bueno que empecemos a considerar más gente de la que tengamos en mente. Este es un consejo que he venido aprendiendo a través de los años, y que muchas veces este tipo de trabajos de levantar estudios genera que haya mucha rotación de personal, ¿no? Entonces, entre más personas tú puedas tener a disposición para poder avanzar en los estudios es mejor, porque a través del desarrollo de los estudios pues se te pueden ir 2, 3, 4 personas, y siempre vas a poder tener a alguien que cubra ese puesto, y también ser bastante claro con ellos, ¿no? Y después de la capacitación decirles, ¿sabes qué?
pues ya vamos a empezar, tienes interés, no tienes interés, ya conoces todas las actividades que se van a desarrollar, ya conoces algunas de las situaciones que pueden presentarse dentro del proceso de levantamiento de estudios, entonces vas a estar trabajando o no estás en disposición de trabajar. Tenemos una primera quincena que corre desde que empezamos las capacitaciones hasta una semana después de los estudios. Si ya no tienes interés en seguir, termina la quincena y avísame con anticipación para que yo pueda mover todo lo posible para que pueda tener una persona que pueda estar cubriendo ese puesto y no tengamos un déficit en la información que se está recabando, ¿no? Entonces son pequeñas estrategias que a través del tiempo pues vas generando y vas teniendo presentes para que no tengamos este tipo de problemas, ¿no? Y también se debe explicar de forma clara su uso y llenado, algunos conceptos o abreviaciones que aparezcan en ellos, ¿no? Un poquito lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Siempre que vas a generar una base de datos, vas a generar abreviaturas que solo tú vas a entender y que debes de generar un diccionario con todas esas abreviaturas para que si esa información llega a manos de alguna otra persona y la tiene que manipular, pues entienda qué es cada cosa y cómo funciona, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, en los estudios de frecuencia de paso, pues ya habíamos visto que del 0 al 5, ¿no? Que el 0 es vacío y 5 es demasiado lleno. Entonces, si nosotros no proporcionamos esa información a las demás personas, pues nunca van a entender qué significa 0 y qué significa 5. Entonces hay que ser bastante claros con la información que estamos presentando, ¿no? Y para realizar la capacitación en campo se recomienda realizar una simulación del ejercicio real, que es lo que ya hemos venido platicando. Necesitamos empezar a aventar al personal a situaciones reales en las cuales se va a enfrentar a distintas situaciones que van a tener que ir resolviendo a través del tiempo, ¿no? Yo recuerdo que dentro de los estudios que hemos hecho, pues bueno, hasta se han acercado los operadores del transporte público. Ya hemos tenido como 20 operadores grabando y fotografiando al personal que está haciendo los levantamientos, ¿no? A manera de intimidación. Entonces, pues suele suceder, ¿no? Si no tenemos los permisos y si no tenemos todo aquello que sustente que estamos haciendo estos estudios, pues podemos generar cuestiones que puedan terminar en alguna cuestión que ponga en riesgo a nuestro personal, ¿no? Entonces hay que ir pues justo midiendo y viendo qué puede suceder y de qué manera lo vamos a resolver, ¿no? Esa vez que se reunieron todas estas personas, pues una llamada telefónica para constatar que éramos nosotros quienes estábamos levantando los estudios, pues ya disipó cualquier duda y disipó cualquier posible conflicto que se pudiera llevar a cabo, ¿no? Y qué información se va a levantar. Para poder saber y conocer los datos que se requieren, se debe de conocer cuáles son los resultados que se esperan. Es por eso que se debe de tener bien claro lo que se nos está requiriendo, ¿no? Un poquito lo que platicamos del alcance del estudio, hasta dónde le vamos a dar, porque nosotros podemos seguir generando datos, pero hasta dónde nosotros estamos dispuestos a decir hasta aquí podemos llegar, y ya lo demás pues se podrá medir en una segunda, tercera o cuarta etapa, ¿no? Y si es para el caso de un nuevo sistema de transporte e infraestructura, es recomendable aplicar encuestas que nos ayuden a conocer lo que las personas quieren o piden, que son estos procesos de participación ciudadana que van más allá de las encuestas. Digo, una manera de captar información pues sí es mediante las encuestas, pero también es importante desarrollar talleres, desarrollar algunas otras actividades que puedan atraer a estas personas. Es bien importante que si mucho del trabajo que vamos a realizar es dentro del espacio público, no solo son los vecinos los beneficiados por una obra que se pudiera estar desarrollando, sino es toda aquella persona que transita por la zona, ¿no? Entonces hay que empezar a desmitificar esa parte de que los proyectos son para una zona en específico y empezar a ver que los proyectos son en una cuestión de beneficio para una ciudad, ¿no? Entonces muchas veces se van a enfrentar o nos vamos a enfrentar a argumentos como de en mi colonia no hay viejitos, o en mi colonia no salen personas con discapacidad, o en mi colonia no salen personas en bicicleta. Pues sí, posiblemente en su zona
haya o no haya tanta gente que pudiera tener el interés de salir en bicicleta, pero es una vía que va a conectar 2 o 3 o 4 zonas en las cuales pues sí va a haber interés de que salgan las personas a andar en bici, o sí va a haber el interés de que sea accesible para que las personas puedan desplazarse de manera autónoma sin necesidad de alguien teniendo una discapacidad. Y que pues no es un proyecto para su colonia, es un proyecto de ciudad, y que tenemos que entender que es en beneficio no solo de los vecinos, sino de todas aquellas personas que por ahí circulan, ¿no? Y por otro lado, si ya se conoce la información, es importante considerar algunas variables más que nos ayuden a entender las diferentes necesidades de los usuarios que se mueven y establecen en el espacio, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando, que bueno, ya existe cierto nivel de información que tanto podemos nosotros generar o desmenuzar esa información que se requiere para reforzar o entender de una mejor manera qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que empezar a identificar eso, e identificar también estos stakeholders o estas personas que pudieran ayudarnos a alimentarnos de información de todo lo que está sucediendo y toda la problemática, y a lo mejor que se requiere dentro de sus zonas, y con esa información empezar a trabajar, ¿no? ¿Y qué formatos, instrumentos o apps se utilizarán? Existen algunos instrumentos de evaluación o auditorías que podemos aplicar para obtener información en temas como accesibilidad, seguridad vial, calidad del espacio público, entre otras, que nos permiten obtener datos que fundamenten y respalden nuestros proyectos y poder conocer más a detalle la zona de estudio, que es también parte de lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Que existen instrumentos, existen auditorías, existen ya metodologías comprobadas que nos pueden ayudar a que nuestros levantamientos o a que nuestros ejercicios que queremos realizar sean de una manera más sencilla, ¿no? Entonces hay que recurrir a ellos, hay que trabajar con ellos. Ayer vimos algunos, como era Cihuatl, como eran las caminatas con perspectiva de género, como era lo de los cruces peatonales seguros. Entonces hay mucha información o muchas metodologías ya existentes, solo hay que identificar cuáles nos podrían ayudar, y en caso de que no haya una en específico para la cuestión que nosotros queremos medir, bueno, pues existen algunas que nos pudieran ayudar a generar nuestra propia metodología, derivado de a lo mejor ir viendo cómo están funcionando algunas otras, ¿no? Entonces a lo mejor va a ser, o queremos medir, no sé, la biodiversidad o la presencia de biodiversidad o el número de tlacuaches que mueren en una de las vialidades de nuestra ciudad, pues a lo mejor no existe el instrumento, no existe la metodología para poderlo medir, entonces habrá que generarla, pero a lo mejor puedes encontrar que hay una metodología en una carretera federal que puede estar midiendo pues si se están muriendo los jabalíes, ¿no? Entonces a lo mejor pues es cuestión de adaptar y trabajar en la metodología de tal manera que se adapte a lo que queremos nosotros estudiar, ¿no? Y por esto se debe conocer primeramente la metodología, el material y el personal requerido para poder nosotros hacer la programación y la logística de nuestros estudios. Y lo que hablábamos de las aplicaciones, ¿no? Existen muchas aplicaciones que nos pueden ayudar con el levantamiento de información, asimismo con el procesamiento de la información y asimismo con la sistematización de la información, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de aplicaciones como el Counter, como cronómetros, como el Movidata, que ayuda a que traques la ruta y haciendo ascensos y descensos, pero existen otras aplicaciones que pudiéramos estar utilizando a lo mejor para la cuestión de el levantamiento de información mediante procesos de participación ciudadana, ¿no? En los cuales vas generando las preguntas y te las van contestando en automático desde su celular, y eso ya te ayuda a que sistematices y empieces a graficar en tiempo real los resultados y los puedas ir viendo y analizando con todas las personas que estés trabajando, ¿no? Entonces hay varios instrumentos ya que nos pueden ayudar a facilitar los procesos que pudiéramos estar teniendo. Digo, aquí estamos mencionando otra que se llama Mapillary, que Mapillary sirve mucho para las auditorías ciudadanas, en el cual mediante la cámara vas haciendo algo similar a lo que se conoce como Street View de Google,
que es como la imagen de la calle a través de la distancia, y esa información al final se vuelve una información que tú puedes descargar y trabajar. La bondad que tiene Mapillary es que pues puedes tener acceso a la información, y no es una información que solo tiene el proveedor del servicio, sino que además te la ofrece. Digo, tú eres parte de la sociedad que colabora con la aplicación, y la aplicación te regresa la información para que tú la puedas trabajar, ¿no? Y entonces pues tenemos que empezar también a considerar nuestros materiales que vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a salir a lo mejor a medir pues cómo está la calle, y vamos a ver, no sé, cuánto miden los carriles, cuánto las banquetas, el andador, el camellón, los radios de giro. Todo esto pues tenemos que tener a la mano los flexómetros, tenemos que tener a la mano los odómetros, o mejor conocidos como perritos, ¿no? A lo mejor vamos a requerir, en caso de que vayamos a trabajar a lo mejor con publicidad o con espectaculares, pues a lo mejor vamos a necesitar un flexómetro de los que son con rayo láser, ¿no? Que te miden distancias muy largas. Entonces tenemos que identificar cuáles son los recursos y requerimientos que tenemos con relación a las distintas actividades que vamos a realizar, ¿no? A lo mejor, pues no sé, vamos a necesitar hacer un levantamiento de las fachadas, ¿no? Y a lo mejor para poder hacer unos larguillos para proponer unos murales, ¿no? Pues necesitamos llevar una cámara, llevar personal que sepa, a lo mejor un tripié, a lo mejor temporizadores, qué sé yo, todo requiere muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para también la hora de generar la programación y la hora de generar a lo mejor el costo que va a tener el estudio, ¿no? En caso de que vayamos a estar en campo y que tengamos que ser visibles, pues chalecos reflejantes, ¿no? Si vamos a hacer aforos de volúmenes, como los habíamos visto los automáticos, pues vamos a necesitar 1, 2, 3, 4 estaciones maestras donde se van a colocar, por cuánto tiempo. Si vamos a hacer levantamientos en tabla y en formatos, pues vamos a necesitar lápices, sacapuntas, gomas, cuántos. Si vamos a hacer estudios de velocidad y vamos a hacer velocidad de punto, pues cuántas pistolas o cuántos radares vamos a necesitar. Si vamos a hacer levantamiento de auto flotante, pues cuántos vehículos vamos a requerir, ¿no? Cuántas credenciales vamos a requerir, con qué vigencia, quién las firma, quién las autoriza, cómo debe de ir, si el formato que llevo debe de tener un formato en específico o es libre, o si tengo que cumplir con lo que me dicta el manual de diseño de la ciudad, ¿no? Luego, por ejemplo, también eso es importante tenerlo presente, ¿no? Hay muchas veces ya existe un diseño sobre el cual tenemos que trabajar los documentos. Entonces, ¿cuál es ese diseño? Hay que alinearnos con el manual gráfico, ¿no? Entonces, generar y tener toda esa información para poder desarrollar el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Las tablas, pues de qué tamaño, si va a ser carta oficio, ¿no? Qué características deben de tener, cuántas hojas deben de llevar. Si estas tablas a lo mejor vamos a entregar las cédulas de levantamiento, ¿cómo tendrán que ser las cédulas de levantamiento? ¿Vamos a tener un machote o nosotros podemos proponer cómo tiene que ser la cédula de levantamiento? Si vamos a hacer conteos, pues si va a ser contador manual o lo vamos a hacer mediante aplicación. Entonces, todo eso son cuestiones que tenemos que ir identificando para tener presente a la hora de que nosotros hagamos la planeación de levantamiento de los estudios, ¿no?